no tanto cuanto de lo que hemos visto. Se aplica ley de Ohm, leyes, reglas y demás. Y entonces estos elementos, los circuitos transitorios, requieren de elementos elementos de almacenamiento. Estos dos se llaman almacenamiento o almacenan energía. ¿Qué se entiende con esto que almacenan energía? Quiere decir que si yo tengo el capacitor y tengo el inductor, si yo le aplico a este una tensión y a este también una tensión, B con B, aquí al cerrar este switch para T igual con 0, cierro este switch para T, ahora sí hablo de T, hablo aquí el tiempo. Anteriormente yo hablaba cuando el régimen era permanente, cerraba el switch y yo hacía el estudio para el tiempos infinitos, régimen permanente. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con estos elementos? Cuando yo cierro este interruptor, este elemento, el capacitor, se va a comportar como circuito abierto. Transcurrido X tiempo, este capacitor se va a quedar cargado. Yo abro el circuito y el capacitor se va a quedar cargado y aquí hay un voltaje en el capacitor. Está almacenando esa energía, se queda cargado con una diferencia de potencial. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que en el caso del inductor también va a pasar una corriente, aquí pasa una corriente también. ¿Y qué es lo que va a suceder? En el capacitor, su unidad de inductancia, aquí va a tener un voltaje más o menos en el capacitor. Vean minúscula, vean minúscula, vean I minúscula e I minúscula, porque ya estoy hablando del tiempo. ¿Sí? Ya estoy hablando de transitorios. Cuando yo abro este interruptor, este capacitor se va a quedar cargado con una tensión BL. Y son elementos que almacenan la energía. ¿Ok? Es física moderna. ¿Estamos de acuerdo? O física clásica. No sé en qué de los semestres les han de ver ustedes hacer el estudio de estos elementos. Pero bueno, pasa lo mismo. Les dan los elementos, no les dan las bases, no les dan el conocimiento. Pasan la materia con 8, 9 y 10 y esto lo dejan olvidado. ¿Sí? Pero bueno, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Esos dos elementos son elementos de almacenamiento de energía. Vamos a ver nosotros cómo el comportamiento de este y del comportamiento de este. Para después llegar a los circuitos transitorios, ¿qué es lo que va a suceder ya conociendo el capacitor, ya conociendo el inductor? ¿Qué es lo que va a suceder para esos elementos transitorios? Si yo tengo este circuito de esta manera. Y aquí tengo el capacitor y aquí tengo una resistencia. ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo tenga? Vamos a ponerlo mejor de otra manera, para poder aplicar bien el conocimiento. Aquí tengo este circuito, muy elemental. ¿Qué sucede cuando yo cierro el interruptor para T igual con 0? En el momento que lo cierro, ¿habrá corriente? En el momento que está cerrado, ¿habrá corriente aquí? ¿Ve? ¿No hay corriente? ¿Por qué no hay corriente? El capacitor está descargado. Entonces, ¿perdón? Se está cargando el capacitor, se está cargando y el tiempo, X tiempo, el capacitor va a quedar aquí todo esto positivo y todo esto negativo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya el capacitor se quedó cargado.
Entonces ya este capacitor se comporta como circuito abierto. ¿Y a qué valor va a quedar cargado? Si aquí yo tengo esta fuente, ve, que sean de 60 volts, ¿a qué valor va a quedar cargado? Yo cierro el interruptor y se carga. Un tiempo muy rápido. Pero mi pregunta es, ¿a qué voltajes va a quedar cargado? ¿Cuál es la tensión que voy a tener de carga del capacitor? ¿Va a ser 100 volts? ¿80 volts? ¿60 volts? ¿Algo menor de 60 volts? ¿10 volts? ¿A qué voltaje se va a quedar cargado? Y observen, aquí tengo, esta B es mayúscula o es minúscula. Es mayúscula. Mayúscula. Esta B que yo voy a tener aquí el voltaje en el capacitor. Minúscula. Esta corriente. Minúsculas. Porque va a haber corriente en un X tiempo. Después esto se va a quedar como circuito abierto. Ya no hay corriente. En el circuito abierto ya no hay corriente. Se queda cargado cuando yo abro. Si lo abro o lo cierro. Si yo abro aquí, ¿qué voltaje voy a tener aquí? Mi pregunta que no me han respondido. ¿80 volts? No puede ser mayor de la que me da la fuente. ¿No? 60 volts, pues tal vez, todo dependiendo del valor de esta resistencia. Entonces va a ser algo menor de 60 volts al voltaje que va a quedar cargado. ¿Ok? ¿Habrá corriente cuando se queda cargado? Ya no hay corriente, se comporta como circuito abierto. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿O nos regresamos? ¿Qué es lo que no entienden de eso? Por favor, ¿sí? O sea, sí podría explicar nuevamente eso, profesor. O sea, ¿qué es lo que sucede? El capacitor está descargado. No hay voltaje en el capacitor. Yo cierro este interruptor, entonces aparece una corriente. Viene la corriente aquí. Esa corriente va a hacer que este capacitor se quede cargado. Bueno, para hacer esto, ¿qué es lo que sucede? Un capacitor, eso lo debieron haber visto, repito, en física. Pero bueno, ya a veces ya no trato yo de fastidiarlos más. Cuando este capacitor está descargado, aquí tiene cargas dispersas, más, menos, más, menos, más. Están todas dispersas, igual de este lado. Están dispersas. Está descargado el capacitor, no hay diferencia de potencial. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros ya a este capacitor le aplicamos una tensión entre este punto, vamos a poner que es, y este punto? De este capacitor todos van a quedar aquí cargados negativos por el potencial que tengo aquí. Y de este lado van a ser todos, ¿qué? Positivos. Y ahora sí hay una diferencia de potencial. Y el capacitor se queda cargado. Si el capacitor se queda, aunque esté aquí la fuente, ya no puede dar más. Ya el voltaje quedó cargado. Abrimos el interruptor. Bueno, para que está cargado. ¿Habrá corriente cuando está cargado? Ya mi diferencia potencial es igual a esa diferencia potencial. Si aquí tengo 40 volts, aquí voy a tener ¿cuánto? 40 volts. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo abro este elemento, ¿qué es lo que va a suceder? Ya no tengo este voltaje, ya quedó cargado ¿con cuánto? Con 40 volts. Esa es la propiedad que tiene el capacitor de almacenar energía. Y esa energía está almacenada como una fuerza electrostática, que va a ser una tensión. Y el capacitor ya se comporta como una batería, como una fuente. ¿Sí? Y queda cargado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ok.
Si me voy más desde el punto de vista físico, no electrónico, desde el punto de vista eléctrico, ¿qué es lo que sucede? Si en lugar de esta resistencia ponemos una lamparita, ¿qué va a suceder? Está descargado. ¿Qué va a suceder cuando yo cierre este interruptor? La lámpara va a encender. Se enciende, pero no se va a apagar. Porque la diferencia potencial va a ser aproximadamente igual, ¿o no? Pero queda cargada. Queda cargado el capacitor. ¿Qué sucede si en lugar de tener esta posición lo pongo en esta posición ahora? Cuando ya quedó cargado el capacitor. ¿Qué va a pasar con la lámpara? Rápido, se va a encender y se va a apagar, porque se va a descargar el capacitor con ella. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, esta es la propiedad del capacitor de almacenamiento de energía. ¿Qué es lo que va a suceder, pues, ahora, para ese transitorio, que yo cierro aquí este interruptor? ¿Cómo determino esta corriente? ¿Cómo la podré determinar? Y lo que acabamos de ver, ¿cómo determino esta corriente? Cierro el interruptor, aquí tengo una resistencia y aquí tengo el capacitor. ¿Aplico la ley de Kirchhoff de tensiones? ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff de tensiones para este circuito? A ver. Aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones, jóvenes. ¿Cómo aplicaba la ley de Kirchhoff si yo tenía un circuito aquí? ¿Cómo aplicaba la ley de Kirchhoff de tensiones? Que la suma de los voltajes o de las fuentes es igual a la suma de las caídas. Por lo tanto, B es igual a B en R1 más B en R2. Esa es la ley de Kirchhoff de tensiones, ¿o no? ¿Sí? Quito yo esto. Ahora quiero aplicar esta ley de Kirchhoff en este circuito. Tengo esta resistencia y tengo este capacitor. R y capacitor. Quiero conocer aquí la corriente. ¿Cómo aplico la ley de Kirchhoff de tensiones? ¿Sí? A ver. A ver, jóvenes. Sería el voltaje es igual a la caída de tensión de la resistencia más el voltaje del capacitor. El voltaje es igual a caída de tensión en la resistencia Más el voltaje del capacitor. más el voltaje en el capacitor. ¿Sí? Pienso. Bueno, está bien, esta es la ley B, es igual, más lo va a modificar a R más el voltaje en el capacitor, por el transitorio, no régimen permanente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, mi voltaje B va a ser igual a una corriente por una resistencia, ¿sí? ¿Más quién? El voltaje del capacitor. ¿Y cómo determinas el voltaje en el capacitor? Estoy hablando matemáticamente, literalmente. ¿Cómo encuentras el voltaje en un capacitor? Su corriente por su resistencia. Ah, ¿cuál resistencia del capacitor? Ahí el problema. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Exactamente. Ahí está el problema. Que no debe estar ahí el problema. Ahí no debe estar el problema, muchachos. El problema está en ustedes. El problema está en cómo les dieron la física. Ese es el problema. Ese es el grave problema. Porque ustedes, ya aplico la física, el voltaje del capacitor va a ser igual a ¿quién?
¿Qué será igual el voltaje en el capacitor? A la capacitancia, ¿sí? Va a ser igual a la capacitancia, no sé, voy a ver este término. Yo voy a tener que la acción en el capacitor va a ser igual a la corriente en el capacitor igual a C dB en dt. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor, ¿cómo lo puedo determinar? De acuerdo a esto. A1 en C integral de I en dt. De aquí. ¿Están de acuerdo? Nomás lo despejo de ahí. ¿Sí o no? Ah, bueno, lo voy a hacer. Yo tengo I en dt que es igual a C en dB. De esto los despejo para acá, me queda uno en C que multiplica la corriente en dt igual a dB. Integro esto, ¿o no? De aquí llego a esto. Matemáticas, jóvenes. Pero ya se les olvidó, ya tienen 8, 9 y 10. Fabuloso, felicidades. Felicidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a tener que el voltaje va a ser aquí que 1 en C integral de I en dt. Móconos. Ahora, ¿cómo determino esta acción? ¿Sí? A ver, jóvenes, esta ya es una ecuación matemática homogénea de primer orden, íntegro diferencial. ¿No vieron eso? O la pueden hacer por series de Fourier, transformadas de Laplace, logarítmica, encontrar esta respuesta. Pero ahí están las matemáticas, joven. Ahí están en el archivero, ahí están todas llenas de telarañas. ¿Sí? Entonces observen que ya lo que viene no está fácil. ¿Ok? Entonces hay que estudiar, por favor. Ahí están los videos. Capacitores e inductores. Hay que estudiar los videos donde estoy manejando estos conocimientos. ¿Sí? ¿Dudas? Y nos veremos el jueves para continuar este conocimiento. ¿Es hacia dónde vamos? ¿No hay dudas? Pero sí vean este conocimiento. Yo nomás le agrego aquí esto. Para las características gráficas, y observe, ya hablamos de gráficas. Para las características de estos elementos, yo voy a tener la característica gráfica de esta acción. En el caso del capacitor, este es voltaje y corriente. ¿Qué es lo que va a pasar en el caso del capacitor? Bueno, voltaje y corriente. En el capacitor, transcurrido el tiempo, se comporta como circuito abierto. ¿Habrá corriente? No, o sea, esto es la corriente en el capacitor y el voltaje se va a incrementar y va a quedar cargado, gráficamente. ¿Sí? Y si me voy yo al inductor, ahora el inductor se va a comportar como cortocircuito. ¿Qué pasa con la corriente del cortocircuito? ¿Tiende a qué? A ver, joven Gómez Navarrete. Observen, no por estar aquí. Ya, ay, es que estaba todos los días ahí en el clase, pues écheme la mano, ¿sí? A ver, en el caso del inductor se comporta como cortocircuito. ¿Qué pasa en el cortocircuito? La corriente tiende a qué? ¿A ser muy pequeña o muy grande? ¿Eh? A ver, joven, Navarrete, ¿cómo? Parece que está crudo. A ver, escucho. Porque oí 3 palabras, 3 voces. ¿Cómo será la corriente? Tiene a ser más grande. ¿Y cuál gráfica sería aquí? ¿Sería esta o sería esta?
Pues sería esta sería en el inductor y el voltaje en el cortocircuito, ¿qué valor toma? Joven Navarrete, ¿qué valor tendrá la tensión en un inductor si se comporta como cortocircuito? Bueno, usado, ¿eh? En cortocircuito, esta sería la gráfica de voltaje en el inductor. ¿Sí? Y bajo este conocimiento que estoy empezando a ver, voy a llegar al régimen transitorio, o sea, es control y automatización. Y bajo este conocimiento, bajo este tipo de gráfica, ¿qué es lo que sucede? Ahora voy a descartar esta posibilidad de lo que a mí me concierne. Y ahora ustedes van, este circuito lo voy a poner como corriente alterna, una fuente de corriente alterna. Ahora van a encontrar ustedes aquí, en este circuito que la corriente, ¿cómo va a ser? Gráficamente, ¿cuál será la señal de entrada? ¿Una onda de qué tipo? Senoidal. Yo aquí tendré una onda de tipo senoidal. Esta va a ser la tensión de voltaje. ¿Y cuál será la gráfica de corriente? ¿Cuál será la gráfica de esta corriente? O es esta, perdón, o es esta, o es esta. ¿Sí? Donde ya va a estar desplazada, y eso es circuitos 2. Yo voy a ver el inicio de circuitos 2, si esto no lo hacen, muchos maestros no hacen lo que yo estoy viendo. Llegan y plantan la señal y plantan la ecuación. Pero bueno, allá ellos. Yo estoy viendo las bases, de dónde sale, cómo sale y dónde lo vamos a aplicar. Que hay mucha diferencia entre el maestro Armando Rodríguez y otros. Y a las pruebas me remito. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a ver el jueves. Pero sí vean los videos de inductancia y capacitancia. ¿Estamos de acuerdo? Para poder tener ya algo de base, las bases. Si ustedes no me llegan con bases, recordar este conocimiento, voy a tener que estar escarbando de física, voy a tener que estar escarbando de matemáticas. Y yo no soy ese tipo de acciones. Traten de recordar cómo voy a llegar a esta ecuación. Una ecuación íntegro diferencial. Ustedes ya vieron series de Fourier. Ya vieron transformadas de Laplace. Porque ya en el quinto semestre, o en el cuarto que están ustedes, ya no ven matemáticas. Vieron matemáticas en el primero, en el segundo y en el tercer semestre. Hasta ahí ya vieron las matemáticas, están frescos. Para ver series de Fourier transformadas de Laplace. ¿Sí? Que no es fácil. Esas matemáticas no es fácil, pero bueno, si yo me pusiera a ver las estadísticas, que ya no quien las vi, en un estudio que hice anteriormente de toda la carrera, híjole, es una eminencia de resultados de estudiantes, una eminencia, ¿eh? Si así es esa eminencia y esa proyección, muchachos, discúlpenme, pero pues hay una falla, hay un fracaso ahí con ese tipo de evaluaciones. Pues ya lo tengo y tengo ahí las evidencias, tengo todo el proceso del primer semestre hasta el noveno semestre del 2017, 2018, 2019, lo tengo ahí. Quise hacer un estudio y dije, no, me desmoralicé. Dije, no, ¿de qué escuela estoy hablando? ¿Del EXIME? ¿De dónde? ¿De qué escuela? Me sentí, pero defraudado. Pero bueno, ahí estamos. Y ustedes no me van a dejar mentir. Ustedes están ahí, ustedes ven la realidad. Yo no puedo, yo solamente con esas estadísticas me doy cuenta. Pero ahí están las estadísticas, ¿quién ahí las tengo? ¿Pero para qué? Es otra escuela de la que estoy hablando. Bueno, todos muchachos, nos vemos la clase que viene el jueves para ver estos elementos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, por favor. Bueno, entonces ahí les encargo los que quieran ver los videos, los que quieran seguir aprendiendo.
yo tengo que dar los elementos necesarios para este curso. Entonces, vean muchachos, que las cosas no son como las pintan las estadísticas, no son como las pintan las calificaciones. Esa es la realidad de nuestras enseñanzas en el ECIME. Y perdón que se los comente, perdón que se los diga, pero eso no les debe asustar, ustedes lo deben de saber. Ustedes están ahí, ustedes la están viviendo. Ustedes la viven día a día. Y más con esta pandemia. Día a día la viven. Pero bueno, muchachos, esperemos que no echarles mentiras y los únicos perjudicados o beneficiados son ustedes. Los maestros no, los maestros cobran su beca y sus estímulos y demás. ¿Sí? Ustedes son los que deben de demostrar, porque los perjudicados van a ser ustedes. Y yo les hablo con la realidad. ¿Ok? Entonces, comentarios a esa realidad. ¿He hecho mentiras? Dígame si he hecho mentiras, muchachos. Ustedes son los únicos que me pueden sacar tal vez del error. Yo les digo, yo tengo todas las calificaciones de todos los semestres, de todas las materias. Y no sé de qué escuela estoy hablando. De una escuela, de una evidencia del mínimo del 70-80%. Y viendo que la realidad no me defraudan. Pero bueno, ¿sí? O un comentario, si hay dudas, a este comentario. Yo hablo de los libros, que me corrijan, por eso subo el video. Yo el video no queda en mí ni en ustedes, yo lo subo. ¿Sí? Pero si hay alguien que me llame la atención, que me dé la recomendación, estoy abierto. Y demuestro mis palabras. Lo demuestro. Sé que muchos se enojan, sé que muchos se sienten perjudicados. Pero ni modo. ¿Sí? Por eso no me quieren a mí en el CIME. Y nunca me han querido. Si yo fuera presidente de academia, si fuera autoridad, me quedaría con 2, 3 maestros. ¿Ok? Bueno, muchachos, que pasen buenos días y échenle ganas, porque ya estamos en el final de este semestre y de este curso. ¿Ok? ¿No hay dudas? Bueno, nada más hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ok, correcto. ¿Estamos de acuerdo? Llegó Jauregui, pero bueno, todavía sigue mojado, todavía sigue oliendo a camarón. Bueno, ahí nos vemos. Que pasen buenos días. Hasta luego. Bye.